Un saludo a todas y a todos mis hermanos. Soy el teólogo Jairo Antonio Popó Vallecilla y licenciado en Filosofía y Educación Religiosa de la Universidad Católica del Norte y magíster en Ciencias de las Religiones, y hoy vamos a continuar con nuestro curso sobre ¿qué es la teología? Un curso de introducción a la teología, y lo estamos haciendo con la ayuda de este libro para comprender la teología de Evangelista Vilanova. Hoy ya estamos en nuestra segunda clase. Por aquí pondré el link de la primera clase. La idea es que compartamos de manera así, en este ambiente de conversación, los aspectos más importantes de la teología, de esta disciplina que nos orienta y nos da las herramientas para dar sustento a nuestra fe. Teología es la disciplina que nos permite poner en palabras, poner en argumentos lógicos y poner desde nuestra experiencia esa vivencia de nuestra fe, de manera sistemática y también de manera ortopráctica, donde nosotros desde la experiencia vivencial damos sustento a lo que hemos vivido, a ese encuentro directo con lo trascendente. Hoy, en esta segunda clase, vamos a preguntarnos, ¿para qué sirven los teólogos? Y antes de iniciar, vamos a leer la palabra, porque todo teólogo y toda teóloga deben siempre tener como fuente primaria las Sagradas Escrituras, y también tendremos como fuentes auxiliares la tradición de los santos, el magisterio de nuestros líderes religiosos que van compartiendo toda esa sabiduría, la filosofía, todo ese alimento de los filósofos, también el trabajo que han realizado esos grandes teólogos que con su producción nos sirven también de sustento. Esas son las fuentes principales para hacer teología y a partir de allí tener un espacio concreto, un fundamento histórico donde la teología se asienta, donde va teniendo fuerza y donde va siendo pertinente. Vamos a iluminar nuestro estudio del día de hoy con la palabra tomada del Evangelio de Marcos, del capítulo 33 hasta el 35. Y nos dice así: llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, Jesús les preguntó, ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y servidor de todos. Después tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Hermanas y hermanos, es palabra del Señor. La teología está en el camino del servidor, en el camino que da lo que ha recibido por vocación y por exigencia académica, y también por ese sacrificio que se da en esos años de estudio donde se renuncia a muchas cosas por entrar en contacto con esos fundamentos de la fe para compartirlo con todos. La teología, y ya comenzamos a dar respuesta a esta pregunta: ¿para qué sirven los teólogos? Los teólogos sirven para que desde su humildad de sentirse servidores de todos, pongan a la iglesia su servicio. El teólogo es pertinente en la medida
que comparte con la comunidad en la medida que hace parte de los movimientos prácticos históricos que van haciendo tangible el reino de Dios, y allí, como un servidor, comparte y vive su experiencia de fe e ilumina con el contenido de la tradición, de las Sagradas Escrituras, con la ayuda de los demás teólogos y líderes religiosos que nos han antecedido, y es desde allí donde ya comenzamos a dar respuesta. ¿Para qué sirven los teólogos? Para caminar con el pueblo de fe y ser sus servidores, no estar buscando los primeros puestos. Una tentación que tiene todo teólogo y toda teóloga es buscar los primeros puestos, porque se sienten respaldados por los títulos, por los honores, por las oficinas, por las facultades, por los coloquios. No, todas estas acciones, todos estos beneficios que los teólogos, que algunos tienen, es para ponerlo al servicio de la iglesia. ¿Para qué sirven los teólogos? Para que el conocimiento, la experiencia y la capacidad de analizar e iluminar las verdades históricas con la verdad revelada se haga práctica, se haga servicio. Y así también estamos enmarcados en lo que nos pide Jesucristo, y es que no debemos estar buscando los primeros puestos en las facultades, en las direcciones, ni mucho menos en los grandes puestos de poder. Porque desde allí hacer teología se complica. Y aquí ya entramos a lo que nos aporta Evangelista Vilanova en este numeral 1 ya de su libro. Y es que cuando se ha entendido la teología y el quehacer del teólogo como solo el que reproduce los dogmas de una casta religiosa que tiene un interés particular, la libertad que da el Espíritu Santo para el quehacer del teólogo se ve coartada, se ve limitada, y allí esa teología queda en un segundo nivel. Solo se estaría hablando de una teología que repite, como decía un compañero teólogo de la facultad, como loros, lo que otros han dicho. Pero el quehacer del teólogo en esa capacidad que le da su inteligencia, su razón, su formación de analizar los contenidos de la fe para iluminar la realidad del creyente en pro de la construcción del reino, se tiene que hacer en libertad. Vamos a escuchar lo que nos dice el autor. A partir del Concilio Vaticano II, que comenzó en 1962 y terminó en 1965, la opinión pública, no solo la cristiana, sino la profana, presta atención especial a las controversias que en el interior de la Iglesia han sido provocadas por la intervención de su magisterio contra diversos teólogos, cuya ortodoxia doctrinal se pone en cuestión. Y aquí vemos cómo a partir del Concilio Vaticano II pasaron al mainstream, a la noticia pública, esas controversias, cuando Doctrina de la Fe, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la antigua Inquisición, comenzó a limitar el trabajo de algunos teólogos importantes. Y algunos todavía están vivos. Por ejemplo, Leonardo Boff. Y también un profesor que tuve en mi maestría de Ciencias de las Religiones, que nunca me canso de decirlo porque es un profesor excelente, Juan José Tamayo, entre otros. Y uno que ya lamentablemente falleció y que es uno de mis teólogos de cabecera, Hans Küng. Todos ellos fueron apartados de su quehacer como docentes, como sacerdotes y como líderes religiosos dentro de la Iglesia Católica Romana por sus propuestas teológicas. Y estos escándalos, estas tensiones salieron a la luz pública. Y es
desde allí donde el quehacer del teólogo comenzó a ser visualizado, tenido en cuenta por estas redes de comunicación. Evidentemente estos teólogos son los que llegan a tener gran fama mundial, son los que se destacan por sus controversias no solamente, sino por su producción teológica, las investigaciones y el aporte que tienen directamente en el pueblo creyente. Hay una constante en estas controversias que se mantuvieron a finales del siglo XX dentro de esa dinámica que se tenía en contra del nacimiento, la producción y el compartir de estas perspectivas teológicas contemporáneas, y era el impacto que tenía dentro de la práctica de los creyentes. Un teólogo que fuera muy oscuro, complicado de leer y que estuviera solo, encerrado dentro de sus conceptos y dentro de una facultad de teología, y no bajaba al nivel del impacto de las bases de la experiencia religiosa, no era casi tenido en cuenta, ni tampoco era de esos teólogos incómodos para la ortodoxia. Los que entraban en estas controversias eran los que sus libros, sus ideas y su participación directa en las bases tenía una repercusión. Y seguimos con esa relación entre poder, teología y bases, entre la pirámide de los que rigen el poder, entre las bases que viven la experiencia religiosa y en medio el quehacer del teólogo. Por eso la pregunta es, ¿para qué sirven los teólogos si se encuentran en medio de esa situación de los que controlan, podríamos decir en categorías actuales, la narrativa, y los que viven a pie de calle su fe? Ahí, en la mitad, está el teólogo. ¿Y para qué nos sirve un teólogo al día de hoy? Por fuera de esa visibilidad que comenzaron a tener a finales del siglo XX, al día de hoy, que ya estamos en el 2025, ¿para qué nos sirve un teólogo y una teóloga en nuestra iglesia? ¿Para qué sirve entrar a una facultad de teología hoy en el 2025? Estar 5 años dentro de la facultad de teología, estar otros 5 años si quieres complementar tus estudios dentro de una facultad de filosofía y luego estar 3 o 4 años realizando una maestría y después otros 4 o 5 años haciendo un doctorado de teología. La pregunta que nos hace Evangelista Vilanova se hace puntual, se hace pertinente. Y más, cuando al día de hoy los grandes teólogos a los que hace referencia Evangelista Vilanova van muriendo lamentablemente. Hoy de esos grandes teólogos en los últimos años se ha ido a la casa del Padre Hans Küng, Gustavo Gutiérrez, entre otros. Algunos nos quedan vivos, gracias a Dios, y que siguen produciendo: Leonardo Boff, el profesor Tamayo, y siguen dando de sí, siguen produciendo y aportando. Nos dice Evangelista Vilanova lo siguiente: entonces, ¿para qué sirven los teólogos? No olvidemos esa pregunta que tenemos que ir respondiendo tanto los teólogos, nosotros, mis colegas, y también las personas que quieren ingresar a una facultad de teología, y algo muy importante, todos los cibernavegantes allí, todos los que están en el mundo de la virtualidad, que cada día quedan atrapados en grupos y en canales que se dicen ser teólogos, que se dicen conocer de teología, y lo único que causan es más confusión. Por eso la pregunta es muy pertinente: ¿para qué sirven los teólogos hoy? Ese es el punto neurálgico de esta reflexión, de esta clase del día de hoy. Y tú que estás siguiendo este curso, también
La pregunta es, ¿para qué estás aquí escuchando una clase de teología? ¿Cuál es el fin de esta realidad, de esta disciplina? Entonces, ¿para qué sirven los teólogos? En el concepto autoritario anterior ejercían la función de expertos cualificados para ayudar a los jerarcas a enunciar y enseñar las verdades dogmáticas y las directrices doctrinales, proporcionando de este modo una justificación ideológica a las posturas así impuestas. El poder instrumentalizaba el saber hasta el punto de que el saber teológico hallaba su fuerza no en sí mismo, sino en la autoridad del sistema eclesiástico. Ese era el primer paradigma que hasta finales del siglo XX ha estado influenciando el quehacer del teólogo y dándole fundamento a su ser. Y es ser un experto cualificado de los jerarcas para enunciar y enseñar las verdades dogmáticas. Y es allí donde debemos de preguntarnos si esa realidad paradigmática del teólogo de a finales del siglo XX es pertinente al día de hoy. De ser solo un lorito, como decía un amigo en la Facultad de Teología, que repite y repite, pero que nunca pone en acción su razón, que nunca enciende su capacidad de análisis para tener como base las escrituras, la tradición, el magisterio, para comenzar a analizar las realidades contextuales del hombre de fe. Hacer lo que nos pedía Gustavo Gutiérrez desde esa perspectiva de la teología de la liberación, ese ver, ese juzgar y ese actuar. Y aquí Evangelista Vilanova pone sobre la mesa esa realidad. Y también debemos de preguntarnos al día de hoy, ¿cuántos teólogos y teólogas solo se han quedado en esta forma de hacer teología? Que es solo repetir lo que les piden unos elementos, unas castas, unos grupos de poder, un dogma, unas realidades para mantener así a la gran base creyendo una narrativa que solo beneficia a unos pocos. Se vuelven instrumentos del poder. Y cuando un teólogo y una teóloga se vuelve instrumento del poder, ha perdido toda capacidad profética. El quehacer del teólogo toma su realidad, toma su pertinencia cuando también nos comparte esa realidad profética de la palabra. Sigamos. Nos dice Evangelista Vilanova, es preciso pues que demos a la teología, al saber teológico, toda su densidad teologal, gracias a la cual es en verdad participación en el conocimiento de Dios, que tiene de sí mismo y que nos comunica por la humanización de su verbo, por la presencia de su espíritu. Y es allí donde el quehacer del teólogo debe de estar proyectada a ese pensamiento del saber teológico en sí mismo, lanzado a la realidad a través del Espíritu Santo, que le permite ver lo contextual y que en esa acción de su disciplina lanzar líneas de interpretación, teniendo como base lo que ya hemos dicho, y que esas líneas de interpretación de la revelación iluminen el camino de fe de los creyentes, que acompañe los dolores de las comunidades de base y que esté inmerso en las realidades del pueblo sufriente. Es allí donde la teología tiene una razón de ser. Si no, lo que nos quedamos es en un segundo nivel que no necesitaría pasar por una facultad de teología. Si nosotros no le damos el nivel a la teología en su practicidad, no necesitaríamos pasar por una facultad de teología para hablar de el quehacer
de la teología y del impacto que tiene en la experiencia individual o colectiva, porque simplemente se comprarían unos manuales de teología, lo que se haría era leer, repetir y así mantener una teología tradicional, una teología que no causa ningún tipo de adelanto ni tampoco propuestas innovadoras, y para esto no sería necesario tener un título. Y yo creo que es allí donde hoy las facultades de teología tienen su gran crisis. Y no en el contenido, aunque hemos hablado ya en el anterior capítulo y es que deberían de ser un poco más abiertas, pero bueno, vamos a decir que el contenido es pertinente, tienen muy buenos profesores, muy buenos docentes, una buena infraestructura, una buena postura dentro del mundo académico, pero les está haciendo falta la pertinencia contextual, la pertinencia práctica, y esto los está llevando a que cada día lentamente estén siendo menos importantes. Por eso las facultades de teología cada día tienen menos estudiantes. Y si la teología solo se liga al quehacer del ministerio sacerdotal, pues mucho menos va a tener impacto al día de hoy, porque también está unido con la crisis vocacional. Y si dentro de las iglesias no hay un lugar claro para la empleabilidad del teólogo como profesión, que tiene un contrato, un pago y unos espacios de proyección, menos atractivo será estudiar teología cada día. Por eso siempre me he preguntado, y no lo he visto, y es el porcentaje de empleabilidad que existe de los egresados de teología de las facultades de teología, que no sean sacerdotes o hermanas religiosas. Porque el sacerdote, ya nosotros tenemos un espacio para poner en práctica nuestra profesión, que viene dada por nuestra ordenación. Y las personas que pertenecen a la vida religiosa también tienen ya un ecosistema organizado en los cuales pueden poner en práctica lo que han aprendido. Tienen unas escuelas, unas universidades, y ahí llegan personas ya por un interés particular. Aprender, satisfacer algunas necesidades, ir al encuentro religioso, y ya el teólogo o la teóloga que están inscritos a una denominación religiosa, pues ya tienen, como se dice popularmente, el público captado. Pero la persona laica que quiere estudiar teología buscando que ese sea su sustento, su profesión, y el que le da identidad frente a la sociedad, hoy pasa también por dificultades, porque dentro de las iglesias tampoco se ha definido claramente el lugar del teólogo laico y un lugar donde tenga oportunidad para trabajar. Solo se quedan en los mismos 4 o 5 laicos que tienen una buena capacidad de relación política, y son estos los que van teniendo espacios dentro del ámbito de la teología profesional. Y hoy se necesita que también eso se abra, se vuelva más inclusivo, más incluyente, ver personas de diferentes clases sociales, de diferentes proyecciones, de diferentes perspectivas, haciendo teología profesional. Y sí los hay, porque yo estudié con muchas mujeres y muchos hombres comprometidos con la iglesia, laicos y laicas haciendo su carrera de teología, esforzándose semestre a semestre, pagando semestres, estudiando, sacrificando tiempo de su familia. Pero cuando nos graduábamos, se encontraban con la triste realidad que la empleabilidad del teólogo laico era casi nula, que su labor dentro de las parroquias, dentro de los lugares eclesiales e iglesias, se limitaba a ser catequistas ilustrados. Y desde allí, pues su labor era solo voluntaria. Y la gran pregunta es, ¿para qué sirven los teólogos? Y es importante tratar de dar respuesta,
porque esto le da fundamento para que una persona tome la decisión o no de estudiar teología. Sigamos. Nos dice Evangelista Vilanova, si esta es la posición epistemológica, escuchemos, evangélica, teologal, eclesial, de la teología, es necesario que el teólogo, en su inteligencia misma y no en un fervor sobreañadido, se mantenga en plena comunión con la comunidad del pueblo de Dios, sujeto portador de la palabra en todo el curso de la historia. Es el teólogo unido al pueblo de Dios. Allí tiene ya pertinencia. Y cuando el pueblo reconoce el quehacer del teólogo y la iglesia también le reconoce un lugar profesional que tenga su contrato y su salario, ¿para qué sirven los teólogos? Comienza a tener fuerza la respuesta. Y vamos a escuchar lo que nos dice Vilanova en este momento. Separar el trabajo técnico de los profesionales de la superficie de la palabra de Dios en el mundo ha sido para la teología un cisma casi mortal. Si se radicaliza la idea del teólogo de oficio, es blasfema. Habría en el cristianismo especialistas de Dios. Decía el padre Joshua en el Congreso Teológico de la revista Concilium, en Bruselas 1970, quien declaraba en la primera moción. Escuchemos. Solo comunidades cristianas insertas en la vida del mundo actual y responsables en la sociedad podrán ser el lugar de la elaboración de la teología del futuro. Solo desde la ortopraxis, solo desde la realidad del pueblo creyente es donde el quehacer del teólogo y de la teóloga tienen pertinencia. Las facultades de teología son un medio para que el teólogo se forme y luego sea pertinente. No debe ser nunca un fin, porque no hay tantas plazas de profesores de teología para que los laicos o todos los que están dentro de estas facultades estudiando sin tener un respaldo de una comunidad o que no pertenezcan al servicio como sacerdotes, como pastores o como religiosas, tendrán complicaciones para insertarse en el mundo laboral. Y vamos a terminar con la respuesta ¿para qué sirven los teólogos? Para esto sirven los teólogos. Su trabajo aquí, en el interior de las múltiples tareas de su enseñanza, está constituido por un discernimiento original al servicio de sus hermanos, gracias al cual la fe, vivida individualmente y colectivamente, es analizada en el terreno cultural donde se ha encarnado. No se trata ya de una definición dogmática o paradogmática, sino de aquella consistencia inteligible y sabrosa que supone una vida cristiana y que en esta coyuntura compone sintéticamente el conocimiento y el amor. El teólogo es el que participa de manera activa en la praxis, en la base de la realidad, de la experiencia religiosa y con amor, con fe, comparte también su experiencia personal y en medio de ese servicio también encuentra su profesión. Y ahí tenemos todos un desafío, hacer de la teología una profesión. Y para que eso se logre, la teología debe de comenzar a mirar hacia las bases, mirar menos a las facultades, a las sillas y a los escritorios y mirar más bien a la calle, al pueblo y allí a los lugares donde el creyente de a pie está esperando respuestas. Porque si no, ese creyente seguirá buscando sus respuestas, no tendrá referentes bien formados como teólogos para encontrarlas y solo con abrir la red social de turno encontrará la primera respuesta que un pseudo teólogo se la dé de manera más rápida, clara. Puede ser que no esté fundamentada en las verdades de la fe, pero satisface
una inquietud. Y hoy nosotros, los teólogos y teólogas, debemos también mirar nuestro quehacer, darle un sentido y darle también dignidad. Y esa dignidad no se logra dentro de los coloquios, ni dentro de los artículos de revista, ni dentro de las publicaciones del libro, sino en el trabajo comunitario, en el acompañamiento a las comunidades y allí haciendo vivo el seguimiento y el reino de Dios. Lo que nos pide es ser servidores de la palabra, porque ya la hemos escuchado y nos invita a la construcción del reino. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.